La propuesta del gobierno nacional de reducir la edad de imputabilidad en la Argentina de 16, llevarla a los 14 años. Hay algunas propuestas, como por ejemplo la de Alejandra Monteoliva, ¿se acuerdan? La que fue ministra de Seguridad durante el acuartelamiento acá en Córdoba y que ahora es ministra de Seguridad de la Nación, que pide bajarlo a 12. Hay otros sectores como Bullrich que piden bajarlo a 13. Bueno, el gobierno nacional, el proyecto que ha formulado en el Congreso Nacional habla de bajarlo a 14. ¿Qué se pone en discusión cuando hablamos de la baja de imputabilidad? ¿Es solo el hecho de si un menor de 14 o 15 años comete un delito que vaya preso? ¿Es lo único que se pone en debate? ¿O se suman otros ítems como por ejemplo si realmente eso va a mejorar la seguridad? Si realmente eso es una respuesta social frente al flagelo de que niños o adolescentes cometan un delito. Miren, en Córdoba en los últimos 10 años se duplicó la cantidad de personas presas. Las cárceles en Córdoba duplicaron la cantidad de personas alojadas en los últimos 10 años. Personas que, cuando uno las compara con otras provincias, es el mayor número de detenidos. Digo, ¿mejoró esto la seguridad en Córdoba? ¿La mejoró? ¿Estamos más seguros? Más... Vamos a escuchar distintas opiniones antes de sumar a nuestro entrevistado para poder reflexionar sobre este tema. En principio, lo que señala el padre de Raúl Frega, la Iglesia ha salido a rechazar la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad. Esto nos decía el padre Raúl Frega a Póster Central. En el debate sobre la baja de la imputabilidad me uno a la declaración que ha hecho la Comisión de Pastoral Social de la Argentina, que no es la solución ante la inseguridad, que muchas veces está como detrás de la justificación, sino que es necesario otras políticas que lleven a acompañar a nuestros jóvenes, no para condenarlos, sino para promoverlos. Y descubriendo también las multicausales que hay detrás de esta situación, muchas de ellas son las faltas de oportunidades, de trabajo, de educación y el flagelo del narcotráfico. Por lo tanto, creemos como Iglesia que lo conveniente, antes que debatir este tema, es debatir sistemas de acompañamiento, de sostenimiento de nuestros jóvenes y también que el Estado pueda generar espacios para la contención, ya sea en el ámbito educativo como en otras organizaciones o situaciones que necesitan de la presencia del Estado con programas específicos y no con caminos punitivos. Bien, ahí plantea un eje que nos puede llevar a un camino, ¿no? Si la solución frente al problema de la inseguridad y al drama que vive un niño o niña que puede haber cometido un delito es únicamente el de la punitividad, porque acá se está discutiendo únicamente eso. Si en lugar de meterlos presos a los 16 los podemos meter presos a los 15 o 14. Le consultamos también a Alejandra Mundet, la ex asesora de menores, esto nos decía. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Mundet, soy ex defensora de niñez, adolescencia, violencia familiar, penal juvenil y género. Y frente a la pregunta de qué opino sobre la baja de edad de imputabilidad de los niños, niñas y adolescentes, como he venido sosteniendo a través de los años, estoy en contra. No creo que bajar la edad de imputabilidad sea una solución para bajar la criminalidad en Argentina o para evitar que los mayores de edad utilicen a los menores de edad para cometer crímenes, porque de eso se trata, de que niños, niñas y adolescentes, que pueden ser tus hijos, mis hijos, tus nietos, mis nietos, cometen delitos por diferentes razones, ¿no? Algunos expertos enfatizan en que bajar la edad de imputabilidad no va a resolver la inseguridad, porque en realidad lo que se necesita son políticas públicas y sociales que promuevan y defiendan y protejan el derecho de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes vulnerados, jóvenes que desde niños y desde pequeños viven en hogares, la mayoría viven en hogares monoparentales, donde su madre
principal sostén está fuera de la casa todo el día y se crían en la calle porque no tienen otra manera de criarse, otra realidad, empiezan a drogarse desde muy pequeños, empiezan a sentir la carencia, empiezan a sentir la necesidad de tener cosas como todos los niños y los adolescentes impulsados por esta sociedad de consumo. Entonces creo que bajar la edad de imputabilidad y tratar a los niños, niñas y adolescentes como mayores de edad, lo único que hace es tapar el problema. Ya está comprobado que países como Uruguay o como Brasil, que han bajado el índice de que han bajado la edad, no han bajado el índice, por ejemplo, de homicidios, ¿no? Y es más, quizás hasta el índice es mayor que lo que existe en Argentina. Los homicidios cometidos por niños, niñas y adolescentes en Argentina solamente equivalen a un 1% de los homicidios cometidos en el país. Entonces, lo único que se va a lograr es abarrotar un sistema que ya está abarrotado sin darle ninguna solución, donde tampoco considero que estos niños, niñas y adolescentes que pasen por el sistema van a salir mejor, muy por el contrario. Entonces, lo más importante, o en resumen, es que si bien este es un tema complejo, que muchas veces se usa como bandera, los niños, niñas y adolescentes generalmente no votan, no son público necesario para votar, pero sí el tema de la inseguridad. Entonces seamos conscientes que la inseguridad no va a disminuir porque bajemos la edad, pero sí creo que la discusión que tenemos que seguir teniendo en Argentina es cómo abordar el desafío de evitar que estos niños, niñas y adolescentes lleguen a cometer delitos. Ahí le escuchábamos a Alejandra Mundet, que tiene una vastísima experiencia en lo que significa ver a un niño, niña o adolescente cometer un hecho delictivo o pasar por una situación de marginalidad o de condiciones sociales que terminen referenciándolo. En la mayoría de los casos son usados por un adulto, pero es tan mínimo el impacto, apenas el 1% en el número de delitos. Entonces, ¿por qué debatirlo tan fuertemente? ¿Qué es lo que le puede aportar la cárcel a un niño o niña? Vamos a tomar contacto con Damián Virginilo, autor del libro La falla del sistema. Damián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Pablo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Damián, en tu experiencia personal, en estar en contacto permanente con los pibes en el barrio, en haber transitado por una situación de encierro, ¿es la respuesta la cárcel a lo que sucede con la posibilidad de que un niño, niña o adolescente pueda cometer un delito? No, yo creo que no, Pablo. Yo creo que se debe pensar en otras alternativas. Creo que hay un Estado que sigue ausente, que cuando hay adolescentes que están alejados del sistema educativo, del arte, de cosas que te pueden abrir otras posibilidades, ahí actúan los principales, digamos, todos sabemos que en los barrios se mueve mucho la droga, y pibes que no están escolarizados, muchos terminan cayendo en ese mundo, ¿no? Pero porque no hay otra salida, no hay otras alternativas. Y que se discute esto de que si tienen que ir a la cárcel a los 14 años, no me parece que sea esa la discusión, porque hoy en día sabemos que los barrios están colmados por narcos, que muchos menores son usados para vender, menores que vienen no con toda una historia de vida atrás también. Yo no creo que sea una alternativa encerrar, porque sabemos que la cárcel no se inserta a nadie. Como decía vos, Pablo, recién, un tema que no se habla mucho, digamos, que las cárceles están súper pobladas, no hay lugar. Seguimos lejos, la cárcel de acá de Río Cuarto es una cárcel que está súper poblada también.
¿qué van a hacer, digamos? O sea, no pueden con mayor, digamos, encima van a meter niños a esos lugares que son lugares crueles. No hay algo que le va a servir como herramienta. Sabemos que muchas veces sí funciona algún taller, hoy muy poco, porque bueno, el gobierno nacional también está en contra de todas estas cosas, ¿no? De que los internos puedan, que los que están ahí detenidos pueden estudiar, pueden hacer un taller, pueden tener acceso a la universidad. Digo, en contra de todas estas cosas es muy difícil. Damián, decías algo que quiero recuperar particularmente. Es muy interesante el análisis al que nos llevas, que vos señalabas que estos pibes que pueden terminar en la droga, en la marginalidad, utilizados por los adultos, son sobre todo pibes que no encuentran otra alternativa, que frente a la realidad que lo somete, no hay una alternativa mejor, y no hay un Estado que esté pensando en crear esas alternativas, sino en castigarlos por esa situación que hoy enfrentan. Sí, así es. No hay otra alternativa, digamos. Se habla del castigo, del encierro. Creo que un poco también la sociedad está así, ¿no? Hay mucha violencia en las calles, en las redes mismas, ¿no? Cuánta violencia se mueve hoy en día en las redes. Y esas cosas también no son las que, bueno, los adolescentes hoy, todos tienen celulares, todos tienen teléfono. Se mueve mucha violencia, hay mucha crueldad, no hay empatía con el otro. La verdad que tiene que haber un cambio, pero también social, cultural, ¿no? Porque esto de pensar a los 14 años meter a un pibe en la cárcel, no me parece que solucione nada, no va a solucionar nada. Porque pienso que no se habla, por ejemplo, de la droga, no se habla de los grandes narcos, ¿no? Que manejan prácticamente los barrios. No se ponen en discusión esas cosas tampoco, y no me parece que sea una alternativa. Pensaba en esto que señalás de la inseguridad, porque mucha gente confía en que la posibilidad de que haya niños de 14 o 15 años presos va a mejorar la seguridad. Y lo que decía Alejandra Mundet también es muy interesante, no solo que en las estadísticas oficiales, esto no es una subjetividad, las estadísticas oficiales indican que apenas participan en un 1% de los delitos que se cometen los niños o menores de 15, 14 años, sino que ella decía que en realidad los pibes que cometen un delito son un instrumento de los adultos, los usan para cometer determinado delito. Si no está ese pibe, utilizarán otro instrumento. No es que el pibe origina el hecho, sino que son utilizados para cometerlo, por lo cual es difícil pensar que la seguridad va a mejorar porque tengamos chicos de 14 o 15 años presos. Totalmente, Pablo, yo creo exactamente lo mismo. Yo muchas veces me ha tocado vivirlo a mí también. En mi barrio también lo veo constantemente. Son pibes que son utilizados por mayores que ya tienen un recorrido en la vida, de manipulación, de decir lo mejor, bueno, mira, con esto va a tener lo mejor, una mejor zapatilla. A lo mejor son pibes que vienen de una realidad difícil, y estos adultos ya que ya vienen, ¿no?, con un camino ya recorrido, la mayoría son utilizados, la mayoría. Por eso, como decimos, es realmente la minoría, digamos, no es que estamos colmados de, no sé, de institutos de menores que están colapsados. Lo que está colapsado hoy es el sistema carcelario, y que cada vez va a estar más colapsada. Yo siempre, bueno, las veces que he contado, ¿no?, cuando yo me acuerdo cuando ingresé a la cárcel tenía 18 años,
y era el más chico del pabellón. Y en ese momento yo recuerdo que la mayoría no tenían un primario, nunca habían tenido un primario, nunca habían llegado a la secundaria, nunca habían tenido un libro en la mano. Entonces un pibe que se crió fuera del sistema, que toda su vida se crió fuera del sistema, y que le llega primero de mano un arma y no un libro, entonces no sé si es la culpa de ellos. Me parece que esto es ya más un debate, ¿no?, cultural, social. ¿Qué hacemos para que a ese pibe le llegue un libro primero en la mano y no un arma? Qué descripción, qué fuerte, porque lo que sucede es eso, Damián, ¿no? Que a muchos pibes le está llegando primero el arma, la droga, antes que un libro. Así es, sí. Y aparte con esta nueva droga que se está moviendo en los barrios, esto que le dicen el crack, que es una pipa, que fuman la cocaína, creo que lo mezclan con bicarbonato. Es una nueva droga que se ve prácticamente no se veía, y que está destruyendo adolescentes, jóvenes, mayores. Yo lo veo en la calle, o sea, uno lo ve en la calle, andan como zombies, no se bañan, no comen. La verdad que, y de esto también no hay que hablar y decir, bueno, esta nueva droga que está consumiendo vidas, consume vidas esta droga, y es muy adictiva, y muchas madres, ¿no? Bueno, tenemos, como el caso de acá, las madres del dolor, ¿no? Que no son escuchadas, que están todos los jueves sentadas ahí en tribunales, reclamando, ¿no?, para ayudar a sus hijos, porque sus hijos que consumen esta droga, es la misma madre y los padres, ellos lo han dicho, que le han tenido que decir que se vayan de su casa porque está la droga, que terminan vendiendo las propias cosas de su mamá, de su papá, y es una situación que se va de las manos. Los narcos siguen estando, no son como no nos toca a nadie. Damián, quiero agradecerte muchísimo. Nos has dejado muchos aspectos para pensar, para reflexionar y para entender mejor desde dónde debe enfocarse este debate. Desde dónde, porque si la discusión se reduce simplemente a bajar la edad de imputabilidad, a que en lugar de a los 16, a los 14 ya estén presos, nos estamos perdiendo una oportunidad fundamental de pensar lo que hoy, miren, más cerca tenemos, en Río Cuarto. Uh-huh. La cantidad de pibes que se mueren, que son heridos, que son utilizados. Esto que señalabas vos, los niños a los que les llega primero un arma antes que un libro. Si esta referencia no nos interpela, no van a alcanzar las cárceles ni la cantidad de pibes de 14 o 15 años presos para mejorar esta sociedad. En 10 años se duplicó la cantidad de detenidos en Córdoba. ¿Estamos mejor? ¿Hay una mejor sociedad? ¿Estamos más seguros? No, porque evidentemente los atajos no nos están llevando a entender lo que le sucede hoy a Río Cuarto y al país. Damián, muchísimas gracias, te mandamos un fuerte abrazo. No, gracias a ustedes, Pablo. Damián Virginilo, autor del libro La falla del sistema.